Pero bien, aprovecho rápidamente para mandar, tenemos casi 400 asistentes a esta mesa, muy buena recepción por parte de nuestros asistentes, gente de muchas partes de la República. Quiero saludar en particular a quien alcanzo a ver, porque son 368 en este momento. Saludo a mi amigo Francisco Javier Martínez del Estado de México, al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, Edgar Barrera y la maestra Angélica de Michoacán, al maestro Pascual Archundia, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que también nos acompaña, a mi amigo Jorge Escudia también de Morelos, y a la maestra Yeguerina Álvarez Velázquez de la Ciudad de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Hecho del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos, al igual que a todos nuestros asistentes, muchas gracias por seguirnos. Vamos a darle uso de la voz al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en Ciencias con especialidad en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial, actualmente es magistrado de circuito en el 8º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, miembro fundador y directivo de varias asociaciones jurídicas, especialmente presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Administración de los Poderes Judiciales de México, del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Le doy uso de la voz, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Oscar. Saludo con gusto a todo el público asistente y mi gratitud por la generosidad de la invitación al doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. A ti, mi querido Oscar, como director del Centro de Investigación y Consultoría en Alta Gerencia y Relaciones Gubernamentales, SC. Saludo también con gusto a mis amigos, el señor consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez y a don Luis Manuel Díaz Mirón, quienes me distinguen con su trato desde ya hace algunos años. Y realmente celebro la oportunidad de estar alternando con ellos en el análisis de los temas que involucra la implementación de la reforma laboral paradigmática, así como lo ha señalado el consejero de la Peña, en cuanto pone fin, por lo menos en el diseño constitucional, a 100 años de tripartismo en México, donde a través de esta reforma constitucional se transita del modelo tripartita al modelo de justicia encomendada a los jueces. Eso nos conduce a una primera reflexión en torno a la apreciación que tiene el constituyente permanente en relación con los jueces como categoría gremial. Hace 100 años, el concepto de juez seguramente transitaba por su concepción como el funcionario que era la boca de la ley. Por esa razón, seguramente el constituyente hace 100 años no se decantó por dejar la justicia social en manos de los jueces, ni la justicia agraria, ni la justicia de trabajo quedó en manos de los jueces. Por esa visión restringida del concepto de jurisdicción que se ejercía. Sin embargo, 100 años después, al juez, ya como categoría gremial, como lo anunciaba, se le concibe de otra manera. Ya es un servidor público que es docto en el derecho, que es docto en el manejo de la jurisprudencia, y no solo eso, sino también en el conocimiento de tratados internacionales donde se contengan derechos humanos, puede hacer no solamente la aplicación estricta y formal de la ley, es decir, llevarnos a la consecuencia formal, no, también está facultado para hacer los ejercicios de control difuso de la constitucionalidad, si es juez ordinario, o bien si es juez constitucional, ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las normas. Y en esa medida se asume que el juez puede ser un instrumento de la justicia social, un postulado que enarbola el nuevo derecho del trabajo, del que estamos viendo su alumbramiento en este siglo XXI. De tal manera que ese sería un primer apunte. El
enfoque que ha tenido el constituyente permanente de los jueces como categoría gremial para ser considerados como un instrumento para lograr la justicia social que deriva de los postulados del artículo 123 constitucional, en atención a la concepción misma del derecho del trabajo como un derecho que tiende a paliar diferencias entre los trabajadores y los patronos, como dueños del capital y de las fuentes de trabajo. De tal manera que este cambio paradigmático reposiciona a los jueces. Ese es un primer apunte, una primera reflexión que se impone hacer con motivo de esta reforma. La reforma en sí misma, transita por una serie de retos que podemos destacar como de naturaleza orgánica en un principio y que pasa por las manos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en sus respectivos ámbitos de competencia. En el Poder Legislativo, evidentemente, la creación de las disposiciones que permitan aterrizar todo este entramado, que incluye reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial Federal, a las leyes orgánicas de los poderes judiciales de los estados, y también el tema presupuestario que va de la mano con las funciones del Poder Ejecutivo y también en el ámbito de los poderes judiciales, como ya nos lo expuso de manera detallada el consejero de la Peña en relación con lo que viene ocurriendo en el Estado de México, del que me consta que desde la implementación de la reforma penal, de los que van a la vanguardia. Se toman, como lo ha dicho don Luis Díaz Merón, muy en serio este tipo de adecuaciones, este tipo de cometidos que ha asumido el legislador. De tal manera que decíamos, hay retos en el ámbito orgánico que transitan por la creación legislativa, de carácter presupuestal también, la infraestructura necesaria para la implementación de este nuevo sistema de justicia, porque debemos recordar que no existen los juzgados o tribunales del trabajo, existen el sistema de juntas de conciliación y arbitraje en el ámbito federal y en el ámbito local, pero no existen los juzgados en materia laboral, lo cual en sí mismo es todo un reto que impone una reingeniería de los poderes judiciales. La misma concepción del modelo de juzgado ha tenido que entrar a un proceso de reingeniería. Hay que rediseñar el modelo de juzgado, como ya nos lo anticipaba también el consejero de la Peña. Es tiempo de eficientar los recursos. Debemos dejar atrás la concepción del juzgado unipersonal. ¿Por qué? Porque es un modelo que la experiencia nos muestra que tienden a convertirse a estructuras subutilizadas, donde así le pongamos 30 secretarios proyectistas a un juzgado unipersonal, no debemos perder de vista que el que resuelve es el titular y es uno solo. De tal manera que si no dejamos atrás este modelo, estaríamos transitando a reproducir vicios ya de estructuras que ya han sido probadas como que a la larga se tornan en estructuras subutilizadas. ¿Por qué? Porque finalmente no se pueden resolver todos los asuntos que se ponen en estado de sentencia. Y si consideramos que el modelo de justicia laboral que diseñó el legislador es un sistema de justicia híbrido, en tanto tiene una parte escrita y una parte oral, y lo fundamental se va a las audiencias, tendríamos que también hilvanarlo con el tema de que la seguridad social está excluida de la conciliación prejudicial obligatoria, de tal manera que tan solo
la agenda de asuntos que pueda derivar del rubro de estos asuntos podría saturar el sistema o la agenda de audiencias de los tribunales laborales. Entonces, un gran reto en el diseño de las nuevas estructuras de los poderes judiciales es atender una eventual saturación del sistema de audiencias por ese segmento de asuntos por lo menos. De tal manera que la apuesta del Poder Judicial del Estado de México a mí me parece de vanguardia. Diseñar esta estructura bífida, una estructura compartida por dos titulares que nos acerca más al diseño de una unidad jurisdiccional que en el diseño está adaptada a las exigencias de este nuevo modelo de justicia. Los retos también son obviamente en el ámbito de la capacitación, como ya se ha descrito, y tanto en el Poder Judicial del Estado de México como en el Poder Judicial de la Federación se ha hecho una labor titánica de conceptualización, de asimilación de lo que implica este nuevo modelo de justicia. Desde mi punto de vista, no es una barnizada, ¿no? Es una reconstrucción del modelo de justicia, es un cambio de fondo en el aspecto procesal y es el que corresponde a una reforma constitucional de este calado. Obvio, hay resistencia al cambio, como la hubo cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal. Evidentemente hay un sector que se resiste a estos cambios, sin embargo, esto es un hecho que no debe ser concebido aisladamente. La reforma en el sistema de justicia laboral no es un hecho aislado, es un fenómeno de cambios en los modelos de justicia laboral a nivel Latinoamérica, por lo menos. Vemos, así como se refirió por el consejero de la Peña, cómo hemos tenido que voltear los ojos a países de habla hispana. Ya se dijo Chile, ya se dijo España, por lo menos, de tal manera que este cambio en México, a nivel macro, a nivel internacional, se inscribe dentro de una serie de movimientos reformadores de los modelos de justicia de trabajo. Y a nivel de nuestro orden nacional, esto también se inscribe dentro de un proceso de reformas que yo llamo reforma del sistema jurídico mexicano. Rápidamente puedo señalarles dos momentos históricos en el constitucionalismo mexicano. 1992, reforma al artículo 27 constitucional que hizo transitar el modelo de justicia agraria de una justicia de tintes administrativos y políticos a una justicia en manos de jueces, en las manos de los magistrados de los tribunales unitarios agrarios y del Tribunal Superior Agrario. 25 años después, en 2017, el constituyente permanente reforma el artículo 123 constitucional y da un viraje en el sistema de justicia de trabajo para transitar del modelo de justicia tripartita al modelo de justicia impartida por jueces. Entonces, debemos de enmarcar debidamente este viraje de la justicia de trabajo y entenderla como parte de una serie de reformas que le ha cambiado el cariz al sistema de justicia en México. Dentro de esos 25 años podemos señalar la reforma al sistema de justicia penal también, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma en el amparo, la reforma al sistema penitenciario, la reforma en el sistema de telecomunicaciones, la reforma en competencia económica, la reforma en materia mercantil que insertó en nuestro sistema de justicia los juicios orales mercantiles, el sistema de justicia para adolescentes, de tal forma que debemos asimilar que estamos inmersos en un proceso de reformas del sistema jurídico mexicano que le ha cambiado su cariz. Y uno de los
signos que ha revelado este proceso de reformas ha sido el tránsito hacia la oralidad, hacia los sistemas de justicia basados en la oralidad. Desde mi punto de vista, irreversible. Yo no veo cómo después de estas inversiones titánicas que han hecho la Federación y los estados en la implementación de salas de juicios orales y los sistemas de registro, se pudiera dar vuelta atrás o marcha atrás. Entonces, desde mi punto de vista, este tránsito es irreversible hacia la oralidad, de tal manera que la infraestructura de juzgados tiene que ser ideadas para dar satisfacción a la demanda de audiencias en los juicios orales. Desde esta misma óptica, tenemos que señalarlo así. Los medios alternativos de solución de controversias tienen que funcionar paralelamente con el sistema de justicia. No podríamos concebir un sistema de justicia basado en audiencias donde el 60% se judicializara. ¿Por qué? Porque eso colapsaría cualquier sistema de justicia basado en audiencias. La apuesta del constituyente permanente y del legislador ha sido concebir a la conciliación prejudicial como instancia previa a la judicialización de las controversias laborales como una herramienta para despresurizar el sistema de justicia laboral en México. Tiene que funcionar, es compromiso de todos los que estamos inmersos en el sistema de justicia laboral. Desde los operadores como postulantes, desde el grupo de conciliadores que se tendrá que habilitar, seleccionar y nombrar para operar los centros federales y locales de conciliación. Y vaya, todos los que vamos a participar debemos considerar que estamos inmersos dentro de las responsabilidades que impone la implementación de este nuevo modelo de justicia. Es un reto, evidentemente, porque se dice por el abogado que ejerce tradicionalmente el derecho laboral, esto fue una experiencia que me compartió un abogado que ejerce la materia y me decía, yo cobro más si judicializo el asunto. Bueno, hay que cambiar la óptica, hay que adaptarse a estos nuevos escenarios que presenta la justicia laboral. Podríamos utilizar un eslogan que puso de moda un banco en los años 80, donde decía, el campo también es nuestro campo. Los abogados tendremos que decir, los medios alternativos de solución de controversias también son nuestro campo. Claro que requiere una capacitación específica, hay que certificarse como conciliador o tener estudios acreditados en medios alternativos de solución de controversias, y hay que considerar que el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo no fue derogado. Subsiste, de tal manera que los convenios pueden seguirse celebrando y llevarse a ratificar ante los centros federales y locales de conciliación. De tal manera que si los despachos se adaptan a estas nuevas perspectivas del derecho del trabajo, tendrían que incorporar a personal capacitado en estos medios alternativos de solución de controversias. Pueden seguir celebrando sus convenios, elaborando sus convenios de manera privada y llevarlos a ratificar ante el centro, quien los evaluará para efecto de velar que cumplan con los requisitos formales y además que no contengan renuncia de derechos y que la proporcionalidad de las prestaciones a las que se hayan comprometido patrón y trabajador sean equitativas. Es decir, que no se carguen los dados y ni menos que ceda el trabajador más allá de lo que debe de ceder. Es todo un reto la implementación del sistema de conciliación prejudicial por esta circunstancia. El legislador en el artículo, en la Ley Federal del Trabajo, al regularlo, no hace mayor expresión de los requisitos de fondo que debería de incluir este escrito. Solamente dice
que además de los datos de identificación del solicitante de la audiencia, debe precisarse el objeto de la conciliación. ¿Qué debemos entender por objeto? Debemos concatenar esta expresión del legislador con uno de los efectos que produce la presentación de la solicitud, como lo es, que es apta para interrumpir o para suspender, en algunos casos, los plazos de prescripción. Si la prescripción se interrumpe o se suspende en relación con acciones específicas, entonces esto nos pone de manifiesto la necesidad de hacer una expresión elemental del tipo de situación que vamos a pretender llevar a conciliación, para efecto de que pueda surtir esos alcances de interrumpir la prescripción en relación con acciones específicas. De tal manera que es un reto la implementación de esta instancia conciliatoria obligatoria, salvo los casos en que está exceptuada, no prohibida, y ello necesariamente va a ser materia de interpretación para su aplicación por parte de los tribunales. En esta misma medida, tenemos que concebir al conciliador como una autoridad que va a estar necesariamente capacitada para evaluar los términos y condiciones que se establezcan en un convenio de conciliación. ¿Por qué? Porque él, como es propio en los conciliadores, tendrá que formular una propuesta concreta para que las partes puedan avenir sus diferencias. De tal manera que una vez que el conciliador apruebe ese convenio y en el cual se respeten los derechos irrenunciables de los trabajadores, va a tener por disposición constitucional, artículo 123, apartado A, fracción 20, párrafo tercero, carácter de cosa juzgada. Y aquí hay que decirlo, que esto va de la mano, la celebración de un convenio de conciliación prejudicial va de la mano de un hecho, la disponibilidad de los derechos del trabajador al momento de llevar a cabo la conciliación. Debemos recordar que en una instancia como esa, como la conciliación prejudicial, no va a haber desahogo de pruebas ante el conciliador, no está prevista para eso la conciliación. La audiencia de conciliación no está prevista para eso. Se van a evaluar las posturas, los intereses, las pretensiones de las partes y mayormente tenemos que asumir que lo que se firme ante el conciliador va a tener carácter de cosa juzgada y difícilmente podrá ser revertido. La Constitución es la que le da el carácter de cosa juzgada a este instrumento una vez que ha sido firmado ante el centro de conciliación. Lo que no se puede conciliar, se tendrá que ir a juicio y en juicio toda expectativa, por alta que sea, puede desvanecerse porque está sujeto a las veleidades, a las vicisitudes de lo que acontece en la arena de combate que constituye un proceso. Un proceso es una construcción dialéctica donde se confrontan dos posturas y alguna de las dos puede perder o pueden perder parcialmente ambos. De tal suerte que también debemos asimilar esta otra perspectiva. No solo se obtiene justicia por la determinación de un togado, llámese juez, magistrado o ministro. También se puede acceder a la justicia a través de los medios alternativos de solución de controversias. Los que ya existen en México están reconocidos en el artículo 17 constitucional y es un gran reto para los operadores del sistema de justicia laboral asimilar este nuevo escenario. ¿Cuáles son las ventajas de una conciliación prejudicial? Uno, hasta el momento, ¿cuál es la media de terminación de un juicio laboral? La expectativa no anda, podría ser que en una media de 4 a 5 años, ya con todos los amparos, de tal manera que visualizar un escenario de la justicia laboral donde, como sugirió don Luis Díaz Mirón, se hagan convenios para pactar cláusulas
de arbitraje para dirimir controversias, puede ser una vertiente, pero también si ya este servicio se está dando a través de la conciliación, bueno, tener mayores expectativas en la conciliación. Y también, habría que decirlo, pues no tener como una técnica de litigación, pues eludir la conciliación a través de subterfugios, sino bajo el principio de buena fe que inspira al derecho del trabajo. Bueno, eh, ahora sí que tener nuestro voto de confianza para este sistema de conciliación. Puede haber, el riesgo de que se conviertan las instancias conciliatorias en una puerta giratoria, porque mañana se esté demandando la nulidad de los convenios que se celebren ante el centro de conciliación. Sin embargo, la pretensión tendría, pues, que ser no precisamente esa, sino la eficacia, la eficiencia del sistema de conciliación prejudicial. Ese sería en un aspecto. Pueden derivarse problemas derivados de la actuación de los centros de conciliación. La inasistencia de la parte citada a la audiencia de conciliación, cuando no justifica esa inasistencia, podría ser una multa. Y una multa que en sí misma podría, pues, tener matices de inconstitucionalidad eventualmente, o se le podrían atribuir por las partes que sean afectadas, sobre todo si consideramos que en nuestro país existen las micro, medianas y pequeñas empresas, y que los montos que resultan del cálculo de esa multa que eventualmente puede poner el centro de conciliación puede ser verdaderamente desproporcionada para un microempresario, esos que tienen uno o dos trabajadores. De tal manera que los vicios de la notificación de la citación para audiencia también pueden ser llevados a sede judicial, a sede del amparo. De manera que esto sí nos enfrenta a escenarios donde podemos anticipar cuáles van a ser los problemas que surjan derivado de la interpretación y de la aplicación del procedimiento de conciliación prejudicial previa. El conciliador tiene que ser concebido como una autoridad, en tanto, ya les decía, va a calificar las causas de inasistencia a la audiencia, va a poder imponer las multas y, lo más importante, podrá aprobar los convenios que celebren las partes ante él una vez que evalúe que se han respetado los derechos irrenunciables de los trabajadores y que se han seguido las formalidades necesarias para la celebración de estos convenios. También hay que decirlo, la conciliación, tal como está diseñada, es toda una técnica. Quien sea conciliador va a desarrollar técnicas específicas de comunicación, de diálogo, de manejo del conflicto, de interiorización en las perspectivas, en los intereses de las partes, de tal manera que tendrá que ser un verdadero profesional en esas técnicas. Y también hay que decirlo, no necesariamente tendrá que ser abogado, se abre la puerta para profesionales de otras áreas que tengan manejo de estas técnicas de comunicación, técnicas de diálogo. Entonces, esa es una gran apuesta del constituyente permanente y del legislador ordinario, y que ha aterrizado en la regulación del procedimiento de conciliación prejudicial, mayormente obligatoria, de tal manera bueno, incluso lo pactado en el convenio podrá ser documento ejecutivo para despachar ejecución por parte de las juntas conforme al procedimiento que contempla la Ley Federal del Trabajo, y eventualmente hay una sanción cuando las prestaciones se pactan en pagos diferidos, de tal manera que esa sanción puede ser un día de salario del que se haya considerado para la firma del convenio por cada día de mora. Bueno, ese es un aspecto. Hay otro, evidentemente, que ya trasciende al aspecto de la judicialización. Yo lo puedo concretar de esta manera. El reto es asimilar el nuevo escenario del juicio laboral,
donde habrá una etapa escrita que se puede encomendar por el titular del juzgado a un secretario instructor. La inserción del secretario instructor rompe con la concepción que hemos tenido hasta ahora del secretario. ¿Acaso institucionaliza una práctica donde en los tribunales normalmente el manejo de las audiencias, su conducción y la recepción de algunos actos trascendentales al proceso eran conducidos o presididos materialmente por el secretario? Al crearse la figura del secretario instructor, se le dan esas facultades desde el diseño legislativo para que pueda proveer en relación con la admisión de la demanda, en relación con las medidas cautelares, en relación con la aclaración, el hecho de completar la demanda, de tal manera que esto convierte a este secretario instructor eventualmente en una autoridad, eventualmente ya para efectos del amparo, sobre todo si consideramos la posibilidad de dictar medidas cautelares, las cuales, como sabemos, se emiten sin audiencia del deudor, cuando es un acto prejudicial previo e incluso en juicio eventualmente. De tal manera que, aún reconociendo la posibilidad de que esa medida cautelar sea revisada a través del recurso de reconsideración por el juez en la audiencia preliminar, no deja de existir la afectación entre el momento en que se decreta la medida cautelar y el eventual momento en que se celebre la audiencia preliminar. Va a existir ahí un lapso en el cual esa medida cautelar decretada por el secretario instructor eventualmente va a trascender a la esfera jurídica de los particulares, y esto puede estar abriendo un nuevo escenario en la concepción del amparo indirecto respecto de los actos que eventualmente emita un secretario instructor. Ya sabemos que, bueno, el agotamiento de los recursos es una condición para el ejercicio de la acción constitucional y bueno, se pueden suscitar muchos problemas porque entonces tendría que sujetarse al gobernado a sufrir las consecuencias de una medida cautelar hasta que se celebre la audiencia preliminar, lo cual, si bien en el diseño dice que debe ser, vaya, en un breve lapso que se nos indica en la ley, pero igual existe la posibilidad de que se difiera, en fin, muchas posibilidades que pueden ser infinitas, de tal manera que sí nos enfrenta a este escenario. La fase escrita del procedimiento laboral estará mayormente a cargo del secretario instructor, no obstante sus determinaciones podrán ser revisadas por el juez titular en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene un contenido que responde a, a este paquete de reformas del que hemos hablado, donde los procesos en México han tenido a bien concebir una audiencia de depuración del debate y del debate probatorio, del debate de los hechos y del debate probatorio. Esta audiencia preliminar que se ha insertado ya en materia mercantil, en materia penal y ahora en materia laboral, es también una apuesta sistémica de la justicia en México, donde lo que se pretende es blindar a los procesos de las eventuales violaciones procesales que anquilosaron a los procedimientos en México durante mucho tiempo. Va de la mano también de el amparo directo adhesivo. Es un medio constitucional subsidiario y de depuración de las violaciones procesales para evitar la prolongación de los juicios. De tal manera que la concepción de la audiencia preliminar, a mí me parece que se alinea con reformas ya sistémicas de la justicia en México, donde lo que se pretende es hacer que los procesos sean más ágiles. Y viene el necesario impacto de este paquete de reformas hacia el amparo. Nuestro catálogo de violaciones procesales revisables en el amparo directo mayormente están diseñadas para procedimientos de orden escrito, de corte escrito. Tendrá que hacerse, yo creo que en no mucho tiempo, una revisión de las violaciones procesales en función de la sistemática de los procedimientos orales.
No podemos seguir transitando sin esta necesaria adecuación. La misma oralidad se impone ya en el juicio de amparo, pero una efectiva oralidad. El diseño constitucional del juicio de amparo contiene un principio de oralidad. En tanto, el artículo 107, fracción séptima constitucional, establece que el juicio de amparo se debe tramitar en una audiencia en la que se recibirán los informes, las pruebas, se escucharán los alegatos y se dictará sentencia. Y esto es en la audiencia. Y el concepto de audiencia ya ha sido desentrañado a propósito de el tránsito hacia la oralidad en la justicia en México. Es un ejercicio de interacción dinámica entre las partes que producen el debate y el juez, que bajo la inmediación recibe los actos procesales. Ante su presencia, recibe los actos procesales de producción de la prueba, de fijación del debate, de la carga de los alegatos por las partes. Entonces, el diseño constitucional del juicio de amparo contiene intrínsecamente un principio de oralidad. Y bueno, se anticipan otros problemas en el diseño de este nuevo modelo de justicia. No hay que olvidar la parte colectiva. Bueno, para cerrar el tema de los juicios laborales, la audiencia de juicio oral será aquella en la que se reciban las pruebas después de haber hecho ese ejercicio de depuración del debate, de los hechos y del debate probatorio, para que se reciba, así como lo ha sugerido don Luis Díaz Mirón, la sustancia, ¿verdad? O como se dice en algún deporte, la carnita, ¿verdad? Lo que realmente amerita ser llevado ante la potestad del juez y no la paja. Pero también, bueno, y en la audiencia se recibirán las pruebas con las reglas que establece la Ley Federal de Trabajo, con importantes inserciones, modificaciones en materia, por ejemplo, de la prueba testimonial, donde se incluyen técnicas de litigación que ya operan en otros sistemas de justicia oral, como la técnica para superar contradicción o para el apoyo de memoria, lo cual ya se usa en las técnicas de litigación en materia penal, de tal suerte que esto nos impone también un principio de transversalidad del conocimiento jurídico. De manera que sí podemos voltear a ver cómo se ha desarrollado el saber en otras áreas. Claro, respetando los principios particulares de cada materia. Y un problema que se anticipa en el tema del derecho colectivo. Me voy a brincar esa parte muy rápido por el contencioso laboral. Las resoluciones que emitan los centros, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus delegaciones, porque hay que insistir, el tema registral de las organizaciones sindicales se federaliza. Las resoluciones denegatorias de una constancia de representatividad, por ejemplo, de un registro de un sindicato o de un contrato colectivo de trabajo, ¿ante quién se va a impugnar? Es un tema donde quien emite la autoridad, quien emite el acto que afecta a la organización sindical será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por ahí, el consejero de la Peña, ya en una sesión donde tocamos el tema, se decanta por el amparo indirecto. Es una consecuencia muy asequible. Sin embargo, si se está creando la jurisdicción especializada en materia laboral y siguiendo el modelo que se adaptó en materia agraria, donde las resoluciones que dicta el Registro Agrario Nacional se impugnan ante los tribunales unitarios agrarios, a mí me parecería muy armónico que los tribunales laborales fueran los competentes para resolver ese tipo de controversias del contencioso laboral. Tenemos aquí un factor que es indisponible, que es el tiempo. A mí me gustaría seguir hablando más detalladamente de todas estas cuestiones jurídicas que imponen los retos del sistema de justicia laboral que se está implementando, pero bueno, también hay que respetar los tiempos que nos han marcado los organizadores. Estoy a la orden para la ronda de conclusiones. Muchas gracias.